La Biblia es uno de los textos más antiguos y enigmáticos de la humanidad. No solo es un libro sagrado para millones de personas, sino también un compendio de relatos, leyes, profecías y enseñanzas que han dado forma a la civilización occidental durante siglos. Sin embargo, a lo largo de sus páginas, hay muchos misterios y secretos que rara vez son mencionados en sermones o estudios bíblicos tradicionales. Hoy te quiero invitar a adentrarte en algunos de estos misterios ocultos, aquellos que han permanecido en las sombras durante mucho tiempo. Prepara tu mente y corazón, porque lo que descubrirás aquí seguramente cambiará tu perspectiva sobre la Biblia. Misterio número 1. El libro de Enoc. El primer misterio que vamos a explorar es el libro de Enoc. Aunque no aparece en la Biblia canónica tal como la conocemos hoy, este libro es fascinante y ha dejado una profunda huella en la literatura judía y cristiana. ¿Pero qué es lo que lo hace tan especial? El libro de Enoc relata una serie de visiones que Enoc, el bisabuelo de Noé, habría recibido del cielo. Una de las partes más impactantes de este texto es la descripción de los vigilantes, unos ángeles caídos que descendieron a la tierra y, según el relato, enseñaron a los humanos artes prohibidas como la hechicería, la metalurgia y la astrología. Estos vigilantes no solo interactuaron con los humanos, sino que también tomaron mujeres mortales como esposas y engendraron una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Este relato de ángeles caídos y Nefilim es especialmente intrigante porque también aparece, aunque de manera mucho más breve, en el capítulo 6 del libro del Génesis. Allí se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de entre ellas, lo que dio lugar a los héroes de antaño, los hombres de renombre. Sin embargo, en la Biblia no se profundiza en las implicaciones de este evento, mientras que el libro de Enoc lo desarrolla de manera mucho más detallada. ¿Por qué este libro fue excluido del canon bíblico? Algunos teólogos creen que su contenido era demasiado controversial o peligroso, ya que habla de una rebelión celestial y de conocimientos prohibidos que los ángeles transmitieron a los humanos. Misterio número 2. El código secreto de la Biblia. El segundo misterio que te quiero revelar es el llamado código secreto de la Biblia. Desde hace siglos, algunos estudiosos han creído que las Escrituras no solo contienen mensajes explícitos, sino también mensajes cifrados y ocultos. Estos códigos estarían escondidos en los textos originales en hebreo y griego, y revelarían información clave sobre el pasado, el presente e incluso el futuro. La idea del código de la Biblia cobró mayor notoriedad en la década de los 90, cuando el periodista Michael Drosnin publicó su libro El código secreto de la Biblia. Según Drosnin, utilizando un método conocido como equidistancia de letras, se puede encontrar una serie de patrones ocultos en el texto bíblico que predicen eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de John F. Kennedy y el atentado del 11 de septiembre de 2001. El método es simple. Se elige una letra de inicio y a partir de ahí se cuentan una cantidad específica de letras para formar palabras y frases. Al hacerlo, se descubren mensajes ocultos que aparentemente predicen el futuro. Por ejemplo, en el libro de Isaías, Drosnin encontró el nombre Hussein junto con las palabras guerra, terror y misil, lo que él interpretó como una profecía del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, este código ha sido objeto de mucho escepticismo. Mientras que algunos creen que es una prueba de la inspiración divina de la Biblia, otros lo ven simplemente como una coincidencia o un truco matemático. Sea como sea, la idea de que la Biblia pueda contener mensajes cifrados
Es un misterio que sigue fascinando a muchas personas hasta el día de hoy. Misterio número 3. El Arca de la Alianza. El tercer misterio que exploraremos hoy es el paradero del Arca de la Alianza. Según el relato bíblico, el arca fue construida por Moisés siguiendo instrucciones directas de Dios. Era un cofre sagrado que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción de maná, el alimento que los israelitas recibieron del cielo durante su travesía por el desierto. Pero, además de ser un objeto sagrado, el Arca de la Alianza también era una fuente de poder extraordinario. En varias ocasiones, la Biblia describe cómo el arca producía fenómenos milagrosos, como abrir el río Jordán para que los israelitas pudieran cruzarlo o derribar las murallas de Jericó con su presencia. Incluso se dice que aquellos que tocaban el arca sin autorización divina morían instantáneamente. A pesar de su importancia, el destino del arca es uno de los grandes misterios de la Biblia. Después de la destrucción del Templo de Salomón en Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C., el arca desapareció del relato bíblico. Algunos creen que fue destruida o capturada por los invasores, mientras que otros piensan que fue escondida para protegerla de la invasión. Varias teorías han surgido a lo largo de los años sobre su paradero. Algunos afirman que el arca fue llevada a Etiopía, donde supuestamente aún se encuentra bajo la custodia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Otros creen que fue escondida en una cueva cerca del monte Nebo, en Jordania. Sin embargo, hasta el día de hoy, su ubicación sigue siendo un misterio. Misterio número 4. La desaparición de las 10 tribus de Israel. El cuarto misterio que abordaremos es la desaparición de las 10 tribus perdidas de Israel. Según la Biblia, después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido simplemente como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Mientras que las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, mantuvieron su identidad y eventualmente formaron lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Las 10 tribus del norte desaparecieron de la historia. En el año 722 a.C., el reino de Israel fue conquistado por los asirios y su población fue deportada a tierras lejanas. A partir de ese momento, las 10 tribus del norte se desvanecieron del relato bíblico y su destino sigue siendo un enigma hasta hoy. ¿Qué les ocurrió? ¿Se asimilaron a otras naciones? ¿Sobrevivieron en algún lugar remoto? A lo largo de los siglos, han surgido muchas teorías sobre el destino de las tribus perdidas. Algunos creen que migraron hacia Europa y se convirtieron en los antepasados de algunos pueblos europeos. Otros sugieren que se trasladaron hacia el este, llegando incluso a lugares como Afganistán o el norte de la India. En tiempos más recientes, algunos grupos religiosos, como los mormones, han argumentado que las tribus perdidas llegaron a América y se convirtieron en los antepasados de los pueblos indígenas del continente. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de estas teorías, la idea de las tribus perdidas ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia y sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la Biblia. Misterio número 5. El Apocalipsis y el número de la bestia. El último misterio que veremos hoy está relacionado con el Apocalipsis y el enigmático número de la bestia, el 666. Este número aparece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde se describe a una bestia que surge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia es un símbolo del mal, y según el texto, nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este número
es 666. A lo largo de los siglos, se ha especulado mucho sobre el significado de este número. Algunas interpretaciones sugieren que se refiere a una figura histórica específica, como el emperador romano Nerón, cuyo nombre en hebreo puede sumar 666, según un sistema numérico llamado gematría. Otros ven el número como un símbolo de imperfección o maldad, ya que el 7 es considerado el número de la perfección divina, y el 6 sería su antítesis. Sin embargo, también ha habido quienes creen que el número de la bestia es una profecía sobre el futuro. En tiempos modernos, algunos lo han relacionado con el auge de la tecnología y el control social, viendo en los microchips o en los sistemas de vigilancia una posible marca de la bestia. Este es un misterio que sigue abierto, y cada generación parece encontrar nuevas interpretaciones para el enigmático número 666. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre este video? ¿Qué más te gustaría ver en los próximos videos? Tu opinión cuenta, y estamos aquí para escucharte. Si aún no te has suscrito, no te pierdas de nuestros próximos videos. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos contenidos.